Bueno, el gobierno avanza con cambios en los programas sociales a partir del 6 de enero, te diría, que va a empezar a implementar algunas pruebas. En principio, el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo. Cuando hablo de pruebas, digo pruebas porque va a ser progresivo el tema. No es que de un día para otro va a cambiar todo el sistema de lo que era el ex Potenciar Trabajo, que nuclea aproximadamente a 900.000 beneficiarios en total. En la actualidad el programa se llama Volver al Trabajo, hay otra pata que se llama Acompañamiento Social. Bueno, eso va a cambiar en principio, y lo que tiene que ver con la contraprestación, que hoy está en 78.000 pesos por mes, va a terminar convirtiéndose a la larga, no de entrada, no en estos primeros meses, en vouchers educativos que van a servir, y lo hemos contado en programas anteriores, para capacitarte básicamente y para empezar a realizar diferentes empleos y formarte en ese tipo de empleos. Ahí tenemos un poquito los datos. Va a haber una primera instancia de 20 elegidos, 20 personas, por eso te digo, es una prueba piloto de alguna manera, en la que van a cursar módulos, 2 módulos de 8 clases por 2 meses, tienen que asistir el 70% de las clases, van a lograr, porque esto tiene un acuerdo de por medio con Sinteplas, con la empresa, van a lograr el título profesional de pintura en obra, y ese título probablemente le facilite un acceso al mercado laboral a futuro. También hay otros acuerdos en marcha, por ejemplo con Cervecería Quilmes, con Arcos Dorados, que es McDonald's, y con Mercado Libre, por ejemplo. Así que es una propuesta cuanto menos interesante. Veremos cómo se termina implementando. Como te decía, al principio se va a seguir subsidiando y se va a seguir pagando a aquellos beneficiarios un monto que es fijo desde hace tiempo. Estos 78.000 pesos son fijos, te diría, desde hace varios meses, pero se va a ir reconvirtiendo de a poco el programa. Hay otro cambio más que se va a venir, que tiene que ver, o por lo menos con la idea, porque la verdad hay que ver si esto no tiene que pasar por el Congreso probablemente, con una... Es una ley, claro. Sí, una AUH familiar. O sea, AUH sí, está por ley, entonces. Es por ley, por eso. Pero el gobierno lo que quiere es nuclear dentro de la AUH todo lo que tiene que ver con la tradicional AUH, que hoy está en unos 125.000 pesos por mes, para ubicarnos, AUH por embarazo, también el plan 1000 días, otro plan de asistencia que hay, que es menor, pero existe, y también la tarjeta alimentar, que te diría que es el plan más contundente y el programa donde el gobierno le puso todas las fichas en los últimos 2 años. Hoy el presupuesto de lo que era desarrollo social, que es capital humano, va especialmente destinado a la tarjeta alimentar, con valores que van, te diría, entre los 50.000 pesos, 52.000 pesos y los 108.000 pesos, de acuerdo a la cantidad de hijos que tengas, entre 1 y 3 hijos, pero aproximadamente ese es el número. Así que un poco los cambios que se vienen en el Ministerio de Sandra Petovelo. 9 días se cumplen hoy desde que Cristina Kirchner fue internada primero y después operada de apendicitis allí en el sanatorio Otamendi. No hubo demasiados partes médicos ni comunicaciones en el último fin de semana. Desde el viernes no se conoce mucho más que ese hilio postoperatorio que sufrió Cristina Kirchner básicamente, que la mantiene todavía internada, una complicación a nivel intestinal, algo que muchos médicos dicen que es bastante frecuente después de operaciones de apendicitis. Lo concreto es que ya pasó Nochebuena, pasó Navidad, se acerca el Año Nuevo y Cristina sigue estando allí internada por precaución. La situación, lo que dicen los médicos, es que está controlada y se espera tal vez alguna novedad para hoy, que es lunes. Generalmente durante los feriados, durante los fines de semana, especialmente el domingo, no hay partes médicos, pero ya se espera que a partir de hoy haya algún tipo de comunicado para saber cómo sigue la situación de salud de la expresidenta y en qué momento va a volver a su casa allí en San José 1111 para continuar con su arresto domiciliario. Vamos a repasar 3 temas importantes, como lo hacemos cada mañana. Primero de ellos tiene que ver con lo que pasó el viernes, en realidad, en el Senado. Después, por supuesto, el presidente Javier Milei, que posteó sobre la aprobación del presupuesto y de la ley de inocencia fiscal, que ya los dos, ambos quedaron convertidos en ley con, te diría, mucha comodidad dentro del Senado. Jornada histórica. Nunca un presupuesto fue aprobado con déficit cero, cosas que fue escribiendo el presidente Javier Milei, que dijo además que a partir de ahora estamos en condiciones de avanzar con las reformas. Se refiere, por supuesto, a reforma tributaria y reforma laboral, 2 de los proyectos más importantes que tiene por delante el Congreso. Y
hay que sumarle la ley de inocencia fiscal, donde ayer, en un ratito van a ver el posteo del Banco Nación institucional sobre este tema, y un ministro, Luis Caputo, que ya le dijo a los bancos, dejen de hinchar y no rompan. Y le habló a los ahorristas diciéndoles, si ustedes en su banco les piden las cosas que no hay que pedirle, entonces vayan al Banco Nación, que van a estar todos capacitados para resolverles las dudas que tengan y recibir sus ahorros. ¿Por qué es esto? Porque a partir de esta ley, el banco solamente te va a exigir que vos estés registrado o anotado en el régimen simplificado de ganancias que se habilita por ley, si bien ya estaba habilitado por resolución, ahora queda además ratificado y por ley. Es lo único que te puede pedir el banco. No te puede pedir ni un balance, ni declaración jurada, ni que firmes un compromiso. No puede pedirte nada más que estés registrado en el régimen simplificado de ganancias. Y lo que ha pasado hasta ahora es que muchos bancos no te querían recibir el dinero o te empezaban a pedir una cantidad de documentación que no correspondía. Bueno, ahora es ley. Ya no tiene más excusas, es lo que dijo este fin de semana el ministro Caputo. Y ayer además el Banco Nación dijo, señores, ya en un posteo institucional estamos listos para recibir sus ahorros, como corresponde y dentro de la ley, que me parece esto lo importante. Estamos en pleno libro de pases, pero no solamente de jugadores, también de técnicos, porque todavía hay técnicos que no terminan de definirse. Costa finalmente ya confirmó ayer Racing que va a seguir hasta el 2028, pero hay dos clubes muy importantes, por supuesto Boca es uno de ellos, pero el club campeón Estudiantes, todavía no cerró tampoco la continuidad de Domínguez, porque aparentemente Flamengo de Brasil también lo quiere. Y por el lado de Boca, que tampoco todavía oficialmente está confirmado Úbeda. Estamos, insisto, en pleno proceso de libro de pases de jugadores, pero clubes importantes que no terminan de definir su técnico. Nos metemos en tránsito, acceso, servicios. Valeria, buen día. Solar, esto es fundamental, no para que tomes sol, simplemente por el hecho de estar en la calle. Y de paso clavate repelente, también hay que salir con un arsenal. Vamos a repasar diarios. Título principal de Clarín, corrupción en la AFA, más revelaciones sobre las cuentas en Estados Unidos. La justicia podría ordenar el análisis de esos movimientos bancarios. Dice el hombre de masa en la AFA, y estamos hablando de Javier Faroni, quien fuera diputado por el Frente Renovador, amigo de Sergio Massa, quien fuera director también de Aerolíneas Argentinas, y es la persona que tiene a través de su mujer la sociedad que la AFA autorizó como única representante de todo lo que es la AFA en el exterior, todos los espectáculos, partidos de exhibición, todo lo que se comercializa en el exterior se hace a través de esta sociedad que ayer dio a conocer La Nación, toda una investigación sobre movimientos. Se habla, por ejemplo, de 42 millones de dólares que fueron desviados a sociedades fantasmas, sin movimientos prácticamente. Estamos hablando de la sociedad madre dentro de Estados Unidos y que fueron desviados movimientos por casi 42 millones de dólares a otras sociedades donde no se conocen, por supuesto, los titulares, todas sociedades de afuera y sociedades que no han tenido movimiento. Sobre eso es la investigación del diario La Nación, que ahora te vamos a contar. La foto es la foto que vas a encontrar en muchos diarios del mundo, porque falleció Brigitte Bardot a los 91 años, un símbolo de la libertad y una leyenda. Aquella frase famosa de Charles de Gaulle donde dijo, por ejemplo, que Francia era él y Brigitte Bardot, nada más. Pedidos de Caputo a los bancos, no rompan las pelotas con los dólares del colchón, te lo contaba Bernardo recién. Cambios en los planes sociales, le van a dar cursos y capacitación a los beneficiarios. La idea es, además, unificar todos los planes en una única AUH familiar. Boom de compras en los galpones con productos importados en el conurbano, y esto que es un milagro, la verdad, de la ciencia, de la naturaleza, ¿no? Trigemelos que nacieron allí en Trelew. Nacieron 3 gemelas idénticas en Chubut, un caso por millones que se da. Fue el 24, creo que fue, ¿no? Nochebuena, si no me equivoco. Sí. Bueno, nos vamos a La Nación. También, título central, es una investigación de este diario, de periodistas allí, Grimaldi, Pizzi y Alconadamón,
También desviaron fondos de la AFA a empresas ligadas a Tobillino. Tour Product Enter es la empresa que se crea, es una LLC, es una sociedad norteamericana, que está a nombre de la mujer de Faroni, el amigo de Sergio Massa. Y desde esa empresa, la AFA la nombró única representante de distintos negocios los negocios en el exterior de la AFA. Por ejemplo, insisto, venta de partidos, compra de partidos, la venta de entradas, todo lo que tiene que ver, auspicios, todo lo que tiene que ver con la selección argentina en el exterior o la AFA en el exterior, es esta empresa. Y desde allí es donde se ve desvíos a otras empresas, insisto, empresas fantasmas en muchos casos, por decenas de millones de dólares. Dice además este diario, desde esta empresa se autorizaron 10 pagos por casi $500.000 a Soma SRL, una firma vinculada al tesorero de la AFA y a su hermano. Es parte de la investigación que reveló giros por $42 millones hacia sociedades fantasmas. También se refiere a que hoy declaran los dueños, o los supuestos dueños, de la casa en Villarrosa. La imagen de abajo, bueno, por supuesto, referencia al fallecimiento de Brigitte Bardot. Trump y Zelensky se muestran optimistas, pero persisten obstáculos para sellar la paz con Putin. Hubo una reunión de Trump con Zelensky y una conversación después telefónica de Trump con Putin. El ingreso familiar aún está 14% por debajo de 2015. Título de página 12 tiene que ver con una nota de este diario sobre supuestos manejos de estadísticos por parte del INDEC, que dice, página 12, que eso haría que estén dibujando los indicadores. Bueno, parece bastante ilógico, porque es el mismo INDEC que viene ya, te diría, hace muchos años, intocable, distintos gobiernos que pasaron y se mantuvo al mismo titular, porque ha mantenido una independencia completa diferente a la que tenía el kirchnerismo con Moreno cuando decidió romper el INDEC. Brigitte Bardot arriba también, y negocios podridos en las cárceles, se refiere al jefe del servicio penitenciario que está acusado de manejar licitaciones y además no solo de manejar licitaciones, por ejemplo, de alimentos, sino de comprar alimentos en mal estado. Título del cronista, presupuesto, mientras el mercado espera rebote en los bonos, el gobierno analiza recorte de gastos y al lado Caputo incentiva a los ahorristas a llevar al Nación los dólares que tienen el colchón. Este tema es central para el gobierno. Si hay éxito en esta ley ya ahora, sin duda va a haber una cantidad importante de dinero que se va a volcar al consumo, fundamentalmente a un consumo, ahí vamos a ver mucho que tiene que ver con construcción y tal vez con el mercado automotor. Economía trabaja en la extensión del RIGI para incluir una nueva ola de inversión en petróleo y minería. No vamos a Crónica Popular y el diario Olé. Bueno, Crónica, título principal, ¿venariar acá o en el exterior? El desafío para los que pueden. Y esto tiene que ver con los costos. De todas maneras, se nota, y se notó este fin de semana, una suerte de movimiento muy fuerte en estos últimos días que no estaba previsto 2 semanas atrás, ¿no? Más del 70% de los argentinos se vio obligado a recortar sus gastos en los últimos 3 meses. Es un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires. La chiquita de 12 años que recibió una bala perdida en Navidad, la operaron, está estable, pero con pronóstico grave. Fallecimiento de Brigitte Bardot, también de Chiqui Pereira. Nacieron trigemelas en Chubut y fallecieron 3 argentinas al naufragar una lancha allí en Paraguay. Popular, Brigitte Bardot por supuesto arriba. Conmoción por el salvaje homicidio de un joven de 15 años por el que están detenidos 4 adolescentes. Horror en Lomas del Mirador por mujer degollada en la calle. El Mercedes, el que veíamos recién en el video allí en Panamericana, destrucción total, liquidado. Una familia tipo necesita casi 4 millones de pesos para irse de vacaciones. La ola de calor que no afloja, se espera fin de año con 40 grados. Y tras reunión con Zelensky, Trump anunció que está cerca de un acuerdo de paz. Me pensé que hay 2 puntos todavía que no se pueden resolver. River, el techo de la banda. El club comenzará en mayo de 2026. Finalmente lo van a techar. Un proyecto que viene ya hace tiempo. Qué bárbaro. Y van a llevar a 100.000 espectadores. Sí, porque habrá una tercera bandeja. Wow. Además, una tercera que será pequeña.
se va a techar, el techado va a llegar hasta los límites del campo de juego. Lo voy a buscar al señor Emiliano. Buenos días. Un poquito para hablar, después lo podemos repasar con más detalle, pero se va a techar, no va a ser un domo, o sea, techo absolutamente cerrado, sino será un techo donde quedará en el límite del campo de juego, porque los rayos UV del sol sobre el césped no los pueden reemplazar y quieren asegurarse de seguir manteniendo un césped bueno sobre el Monumental, pero es una obra monumental con muchísimo dinero. Son casi $100 millones de gasto. Oh. Tremendo. O sea, van a techar una parte, o sea, la parte de las tribunas, pero además le agregan... Sí, hay una estructura que se va a construir, para la redundancia, desde hacia atrás, digamos, para levantar el techo y además porque habrá una tercera bandeja para llevar a 100.000. Pero bueno... ahora tiene que ganar, nada más. Ahora tiene que ganar y además con la Sudamericana. Buenas noticias para el hincha de Racing, sí, claro que sí, porque durante este fin de semana oficialmente Gustavo Costa fue confirmado como entrenador por 3 años más. Contrato largo, después se ve si se respeta o no. Acá en el fútbol argentino no se puede proyectar más allá de el mes siguiente, ¿sí? Según cómo te vaya yendo con los resultados. Pero de esta manera, el sábado... Así anunciado por las redes sociales, el entrenador de la academia extendió su vínculo por 3 años, la foto con Diego Milito, Costas 2028, y a partir de la confirmación de Gustavo Costas empieza la reconstrucción de este equipo, porque no tendrá Copa Libertadores, tendrá Copa Sudamericana. Igual el gran objetivo, por lo que me he contado hace un par de semanas, es que quieren ganar algo a nivel local. Está bien. O un torneo o la Copa Argentina que los vuelva a llevar a la Copa Libertadores y no ingresar en la Copa Libertadores por sumatoria de puntos. Obviamente, sí. Va por ese lugar, va por ese lugar. Este año llegó a la final. Son cuestiones que tiene que ver, bueno, que llega hasta un punto donde, bueno, gana o pierda, perdió, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores, perdió frente a Flamengo, ganó, ya ha pasado mucho tiempo, sí, pero casi un año, ganó en el inicio del 2025 la Recopa, sí, le ganó al campeón de la Copa Libertadores en ese momento al Botafogo, siendo campeón reinante de la Copa Sudamericana, y ahora empiezan los refuerzos que llegarán, los hombres que se irán. Arias se va a ir, seguramente será arquero de Newell's, Facundo Mora se va a ir, seguramente será jugador del Inter Miami. El primer refuerzo aparentemente será Matko Miljevic, el ex, por ahora, el jugador de Huracán, pero está cerca. Después están en plenas vacaciones, van a comenzar fines de semana con Duván Vergara haciéndose un tatuaje. 9 horas, toda la espalda en un quirófano. Hizo el colombiano, un león. Títulos. El primero de ellos tiene que ver con el decreto, te lo contaba Bernardo hace un ratito, el decreto con el aumento salarial para todo lo que es Poder Ejecutivo y funcionarios, que podría estar en el orden del 60%. Recuerden que los salarios están congelados en el Poder Ejecutivo, no en la administración pública, sino en todo lo que es el Ejecutivo primeros niveles, desde el inicio de la presidencia de Milei, lo que explica al gobierno que el aumento equivale a los 2 años en el que se mantuvieron los salarios congelados. El segundo punto tiene que ver con un diciembre récord en lo que va a ser, primero, cosecha de trigo y segundo, la exportación de trigo de la Argentina, cuyo podio de compradores está en Asia, pero curiosamente no incluye ni a China ni a India, tampoco incluye, como te decía, está en Asia. Se corrió a Brasil dentro de los primeros, pero la Argentina, insisto, en una cosecha récord, hasta ahora se habla de los últimos 20 o 30 años, pero la buena perspectiva, porque además es lo que se conoce como el inicio del trigo nuevo, quiere decir que para el 2026 hay mucha buena expectativa y perspectivas de cosechas récord también en otros cultivos. Cuarto tema, o tercer tema en realidad, la chiquita que fue baleada, en realidad que recibió una bala perdida en Morón, que le pegó en el cuello, está internada, con pronóstico reservado, no
no tiene cambios de la última parte médico, pero la familia está pidiendo a la justicia que se esclarezca este verdadero hecho que puede haber sido una tragedia. Ahora, la pregunta es cómo investigás una bala perdida. Ya estuvieron haciendo los peritajes, por supuesto, se está tratando de identificar el arma y desde ya lo primero que se tiene que ver es cuál es el ángulo de caída para poder determinar al menos la zona donde fue disparada esa arma. Hasta ahora, lamentablemente, ningún dato concreto en la investigación. Y el último tema, antes del deporte, el último tema, el mundo está mirando si se avanza definitivamente o no entre el acuerdo entre Ucrania y Rusia, intermediación por supuesto de Estados Unidos. Este fin de semana hubo una visita de Zelensky a Mar-a-Lago para charlar con Donald Trump. Después hubo una charla telefónica entre Trump y Putin. Están avanzando, pero lo que dicen es que hay todavía 2 puntos en concreto en donde no se logra destrabar el futuro acuerdo. Trump insiste en que está muy cerca, pero todavía lamentablemente no se está sellando un acuerdo que amagó con llegar y siempre sistemáticamente volvían los ataques de Rusia. El último tema ahora sí tiene que ver con San Lorenzo. 14 inhibiciones tiene que levantar la nueva comisión directiva, el nuevo presidente normalizador de San Lorenzo. 14 inhibiciones. Hay 4 contratos que sí o sí tienen que cerrar y después, claro, hay que buscar refuerzos porque también se están vendiendo jugadores y San Lorenzo va a quedar todavía un poco más diezmado en términos deportivos, que hay que recordar que los jugadores han hecho realmente un esfuerzo enorme en un club que estaba y está detonado y sin embargo tuvieron un buen desempeño deportivo. Pero ahora hay que empezar a pensar en la elección del 26 de mayo del año próximo, el fin de mayo del 2026, pero mientras tanto tenés que lograr que el club no termine en quiebra. 14 inhibiciones a levantar. ¿Sí? Fue una de las grandes noticias del fin de semana, de las noticias duras, grandes por la trascendencia y la magnitud que tuvo Brigitte Bardot, que a los 91 años murió, habiéndose convertido en el máximo ícono del cine francés, probablemente una de las actrices más importantes de todos los tiempos, que tuvo siempre un rasgo de profunda rebeldía, de profunda libertad, una vida traumática, complejísima, siendo perseguida toda su vida por los medios de comunicación, que en pleno apogeo decide retirarse. Tenía 39 años cuando dice, me voy del mundo del cine que me está literalmente matando, porque de hecho tuvo hasta varios intentos de suicidio, y que fue siempre un ícono de rebeldía y políticamente incorrecta hasta el final. Nunca dijo lo que otros querían escuchar o lo que ella creía que querían escuchar, siempre lo que pensó. Te hago una selección, 5 declaraciones que ha dejado políticamente incorrectas. Esta bastante reciente sobre el movimiento Me Too, todas las actrices del mundo sumándose, fíjate lo que decía ella. El movimiento Me Too se volvió una catarata de denuncias hipócritas, ridículas y sin sentido. Muchas actrices seducen a los productores para conseguir papel y después se declaran acosadas para que se hable de ellas. Terrible, la castigaron muchísimo por esa declaración, es lo que ella pensaba. Sigamos con otra, por ejemplo, sobre el acoso y la coquetería relacionado con esto y muy vinculado a lo que han pasado muchas mujeres en el mundo del cine. Nunca me sentí víctima de acoso. Me parecía encantador que me dijeran que era linda o que tenía un lindo trasero, decía Brigitte Bardot. ¿Qué más? Sobre el feminismo contemporáneo. El feminismo se pasó de un extremo al otro. Ahora parece que quieren poner a las mujeres por encima con desprecio hacia los hombres. De vuelta, muchas actrices, muchos actores, estamos muy acostumbrados a Hollywood, siempre ese discurso políticamente correcto, lo que queda bien decir, nunca lo hizo Bardot, ni en los 60, ni en los 70, ni en la tercera edad. Sobre la maternidad, ella tuvo un hijo, dijo cosas siempre terribles de lo traumático que fue para ella estar embarazada y después criarlo. No estoy hecha para ser madre, no me sentía lo bastante adulta como para ocuparme de un hijo. De hecho, le terminan dando la tenencia a su padre, al padre del hijo. Durante muchísimos años no tuvieron vínculo, después sí, cuando fue abuela y bisabuela, empezó a recomponer un poco esa relación. Y la contraposición, su amor por los animales, de hecho, gran parte de su vida adulta la dedica, cuando deja el cine, a hacer una campaña muy fuerte para la defensa de los animales. Los animales nunca me traicionaron, eran presa fácil, como yo me sentí en mi carrera, por eso me identifico con ellos.
ícono absoluto del cine, ícono social y que siempre fue una defensora de la libertad, de decir lo que se le cantaba. Vamos a repasar 3 temas importantes, como lo hacemos cada mañana. Primero de ellos tiene que ver con lo que pasó el viernes, en realidad, en el Senado. Después, por supuesto, el presidente Javier Milei, que posteó sobre la aprobación del presupuesto y de la ley de inocencia fiscal, que ya los dos, ambos quedaron convertidos en ley con, te diría, mucha comodidad dentro del Senado, jornada histórica. Nunca un presupuesto fue aprobado con déficit cero, cosas que fue escribiendo el presidente Javier Milei, que dijo además que a partir de ahora estamos en condiciones de avanzar con las reformas. Se refiere, por supuesto, a reforma tributaria y reforma laboral, 2 de los proyectos más importantes que tiene por delante el Congreso. Y hay que sumarle la ley de inocencia fiscal, donde ayer, en un ratito van a ver el posteo del Banco Nación, institucional sobre este tema, y un ministro, Luis Caputo, que ya le dijo a los bancos, dejen de hinchar y no rompan, y le habló a los ahorristas diciéndoles, si ustedes en su banco les piden las cosas que no hay que pedirle, entonces vayan al Banco Nación, que van a estar todos capacitados para resolverles las dudas que tengan y recibir sus ahorros. ¿Por qué es esto? Porque a partir de esta ley, el banco solamente te va a exigir que vos estés registrado o anotado en el régimen simplificado de ganancias que se habilita por ley, si bien ya estaba habilitado por resolución, ahora queda además ratificado y por ley. Es lo único que te puede pedir el banco. No te puede pedir ni un balance, ni declaración jurada, ni que firmes un compromiso. No puede pedirte nada más que estés registrado en el régimen simplificado de ganancias. Y lo que ha pasado hasta ahora es que muchos bancos no te querían recibir el dinero o te empezaban a pedir una cantidad de documentación que no correspondía. Bueno, ahora es ley. Ya no tiene más excusas, es lo que dijo este fin de semana el ministro Caputo. Y ayer además el Banco Nación dijo, señores, ya en un posteo institucional estamos listos para recibir sus ahorros, como corresponde y dentro de la ley, que me parece esto lo importante. Estamos en pleno libro de pases, pero no solamente de jugadores, también de técnicos, porque todavía hay técnicos que no terminan de definirse. Costa finalmente ya confirmó ayer Racing que va a seguir hasta el 2028, pero hay 2 clubes muy importantes, por supuesto Boca es uno de ellos, pero el club campeón Estudiantes, todavía no cerró tampoco la continuidad de Domínguez, porque aparentemente Flamengo de Brasil también lo quiere. Y por el lado de Boca, que tampoco todavía oficialmente está confirmado Úbeda. Estamos, insisto, en pleno proceso de libro de pases de jugadores, pero clubes importantes que no terminan de definir su técnico. Nos metemos en tránsito, acceso, servicios. Valeria, buen día.